Ahí está grabando la clase. Eh, ya, aquí Vicente me dice que sí, que se ve el power. Eh, no sé si es necesario que lo ponga como presentación, porque la idea es que si logran leerlo así como está, logran verlo como está, lo voy a dejar así para que cuando me hagan preguntas o tengan dudas y me escriban en el chat, yo poder verlo, porque si pongo como presentación en grande, no voy a poder ver, digamos, las consultas. Espero que lo puedan ver así para poder avanzar de esta manera y poder ir deteniéndome en el caso que hayan dudas o consultas, ¿ya? Este power que ustedes ven en este momento tiene relación con algunos conceptos generales de ondas, que es, digamos, son el concepto que estamos revisando en esta unidad, eh, que va a servir un poquito para poder recapitular, ¿no es cierto?, repasar lo que hemos visto hasta ahora, pero también tiene un objetivo de poder conectar esos conceptos de ondas en forma general con la onda o el fenómeno que estamos viendo de forma específica, que es el sonido, ¿ya? Después más adelante vamos a pasar a lo que es la luz, pero por ahora estamos viendo el sonido y este power tiene ese objetivo. Y que de paso es la guía, este power es la guía de esta semana, la que van a recibir esta semana. Entonces, la idea es que tengan la clase previamente y digamos, podamos ir despejando inmediatamente las dudas, revisarlos juntos y si surgen algunas preguntas, las pueden hacer de forma inmediata, ¿ya? Eh, entonces, eh, cuando nosotros hablamos de ondas, ¿no es cierto? Nos referimos específicamente a lo que conocemos como un movimiento ondulatorio. Eh, y ese movimiento ondulatorio o onda, que nosotros lo conocemos, tiene ciertas características que nosotros hemos revisado en muchas ocasiones eh, y, y que vamos a repasar en este momento. Entonces, eh, este movimiento ondulatorio tiene una característica básica, que es una de las características que la define y que es periódico, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que ese movimiento se repite, ¿no es cierto? De manera igualitaria o se repite de forma constante, dependiendo, y ahora, ¿cuánto va a durar ese movimiento ondulatorio y hasta cuánto se va a propagar, por cuánto tiempo y a qué distancia? Eso depende específicamente de la energía con la que se comience o que se desarrolle ese movimiento ondulatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué se define como movimiento ondulatorio? Se define o se dice que es la propagación de una perturbación, ¿no es cierto?, de alguna magnitud física a través del espacio. Ahora, esa perturbación o esa propagación o ese movimiento es lo que nosotros conocemos como onda. Ahora, ¿por qué se llama perturbación? Porque es una alteración, ¿no es cierto?, de un medio físico. Y ese medio físico puede ser la materia, los átomos, las moléculas, o puede ser la energía, como en el caso de las ondas electromagnéticas. Ah, ahora, una cosa importante es que el movimiento ondulatorio no transporta materia. Es decir, esa es una cosa importante que hay que entender, que tal vez es un concepto que lo mencionamos pero no lo hemos reforzado. Y eso es una de las cosas que el objetivo que tiene esta guía. Eh, Cuando usted, por ejemplo, mueve una cuerda, como está ahí en la figura de la diapositiva, o un resorte se mueve, o cuando el típico ejemplo que hemos dado, ¿no es cierto?, de tirar una piedrita al agua, esa onda que usted ve en el agua que se transporta o se desplaza en la superficie del agua, las moléculas o la materia, los átomos, las moléculas no se están desplazando de un lado a otro, ¿sí? Eso es súper importante que lo vamos a entender, sino que las materias simplemente, o la materia se está simplemente moviendo, se está moviendo, ¿no es cierto?, a con una periodicidad constante. Y eso es lo que nosotros observamos en el agua como una onda, porque las moléculas de agua están moviendo hacia arriba y hacia abajo de una manera periódica, ¿ya?
Y por eso que nosotros vemos todas las olitas del mismo tamaño o a la misma distancia, pero no se está transportando materia. Es decir, las moléculas no están viajando de un lugar a otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, si usted, en este caso, si usted habla o toca un instrumento o escucha música, eh, entonces las moléculas de aire no están viajando eh, desde la radio o desde el celular que usted está escuchando hacia sus oídos. El sonido no es una materia tangible, que yo diga, ah, mira, el sonido está viajando, digamos, la materia son los átomos que se están trasladando desde la radio hasta mis oídos. No, sino que simplemente las moléculas de aire están vibrando, ¿no es cierto?, producto del sonido que se está generando, y al vibrar, ¿no es cierto?, transportan energía, ¿no es cierto? Y esa energía que se transporta a través del movimiento, ¿no es cierto?, de las moléculas es lo que usted conoce como onda y en este caso específicamente como sonido. Pero si tenemos que recalcar algo de un movimiento ondulatorio o de una onda, es que no transportan energía. O sea, perdón, materia, solo energía. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta con con esa primera diapositiva? Entonces, es importante, tal vez el resumen de esa diapositiva está aquí abajito, ¿no es cierto? Digamos, de toda esta diapositiva, lo más importante para rescatar y para aprender, para recordar, es que un movimiento ondulatorio o una onda no hay transporte de materia, pero sí hay transporte de energía. El momento lineal es un concepto que nosotros no vamos a revisar todavía. Por ahora me interesa que, si usted le dice, ¿qué transporta una onda? Independientemente de qué onda sea, transporta energía, no materia. Ahora, y eso es otra cosa que yo sí les he dicho y le he repetido varias veces, la distancia, eh, ya Aranza, vamos a repetirlo. La distancia a la cual una onda puede llegar depende de la energía que, que se le puede aplicar a esa onda. Es decir, mientras más energía tiene una onda, más lejos llega. Pero ese movimiento, repitiendo, digamos, el concepto que estamos revisando en esta diapositiva, lo que está viajando es la vibración, es la energía que hace que las moléculas vibren, pero las moléculas no se están transportando. ¿Está claro? O sea, no hay un viaje, un traslado de materia, de moléculas, de átomos, sino que simplemente las moléculas, los átomos, en el caso del sonido, en el aire, en el agua o en un sólido, vibran, están vibrando periódicamente, es decir, están vibrando con una repito, con una longitud, con una frecuencia característica de un determinado sonido, porque es el caso del sonido, y esa vibración se mantiene en el tiempo dependiendo de la energía que tenga. Pero la vibración, es decir, el movimiento de las partículas, se mantiene ahí en el lugar, las moléculas vibran en el mismo lugar. En el caso del sonido se comprimen y se descomprimen, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de las olitas, de que usted cuando tira una piedra a una piscina o a un lugar que tenga agua, esas ondas, ¿no es cierto? Las moléculas de agua están moviéndose ahí mismo, están vibrando con una frecuencia, con una longitud de onda determinada, pero las moléculas no se están desplazando, simplemente vibran, ¿sí? Entonces, lo que hace que vibren es la energía, por lo tanto, lo que se teletransporta en una onda es energía y no materia. ¿Ya? Eso es más o menos lo que habíamos dicho hasta ahora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a buscar con esto mejor. Ya, esto también lo habíamos repetido, pero como le digo, estamos haciendo una recapitulación de lo que habíamos revisado hasta ahora, un resumen, un repaso, para poder, digamos, conectar estos conceptos básicos con lo que estamos viendo del sonido. Ya, hablamos de varias clasificaciones de las ondas, de varios tipos varias formas de clasificar las ondas, y una de esas maneras de clasificarlas era a través del medio que necesitan para transportarse. Es decir, eh, que utiliza como carretera la energía, ¿no es cierto?, para transportar esta onda. Entonces, en este sentido tenemos dos tipos de ondas. Tenemos las mecánicas, que necesitan de un medio material que sirva para transportarse o para que ellas se puedan propagar o viajar. Es decir, en el fondo necesitan átomos y moléculas para viajar. En cualquiera de sus tres estados, puede ser gases, líquidas o sólidas. En cualquiera de esos tres estados, eh, el- la,
la onda mecánica va a viajar a través a través de la vibración de la materia, a través de la vibración de las moléculas, a través de la vibración de los átomos. Entonces, todas esas ondas que necesitan de eso son ondas mecánicas. Y están las otras ondas, ¿cierto? Que son las ondas electromagnéticas, que el concepto correcto es decir que ellas no necesitan de un medio material para su propagación. Porque si nosotros decimos solamente que las ondas electromagnéticas son ondas que se transportan a través del vacío, podemos caer en el error y en el concepto equivocado de que no se transportan a través de la materia. ¿No es cierto? Por ejemplo, la luz. La luz es una onda eh, electromagnética. Entonces nosotros podemos decir, ah, la luz se transporta a través del vacío. O también los rayos X, es una luz electromagnética, o sea, una onda electromagnética. O los rayos ultravioleta, son ondas electromagnéticas. Entonces podríamos decir, ah, las ondas, los rayos X no se transportan a través de la materia, o la luz visible no se transporta a través de la materia. No. La luz visible, los ultravioletas, ¿no es cierto? Los rayos X, se transportan a través de la materia. Solamente que si no tienen materia, es decir, si no hay átomos en un determinado espacio, ya sea en cualquiera de sus estados, no hay átomos ni en estado gaseoso, ni líquido, ni sólido, hay nada, hay vacío, igual se pueden transportar. En cambio, las ondas mecánicas, aunque, aunque si no hay átomos en una distancia entre un punto y otro, no hay átomos, no hay materia, esa onda mecánica no es capaz de transportarse. ¿Estamos claros? Eso, digamos, estoy repasando un concepto que ya hemos revisado. Entonces, para hacer al tiro el paralelo, porque estamos relacionando estos conceptos con el sonido. El sonido es una onda mecánica, pertenece al primer grupo. Y eso significa que si usted tiene un espacio donde no hay moléculas de aire, que está en el vacío, es decir, existen, digamos, en los laboratorios maneras de poder generar esto. Es decir, usted, por ejemplo, puede eh, tener una pieza sellada y una bomba, ¿no es cierto?, que saque todo el aire de ese lugar y queda ese espacio al vacío, una caseta, por ejemplo, al vacío. Y usted pone una radio ahí adentro de esa caseta y pone una canción a todo volumen, usted no la va a escuchar. ¿Ya? ¿Por qué no la va a escuchar? Porque no hay moléculas de aire que estén vibrando para transportar ese sonido que está saliendo de la radio y llega a sus oídos. Usted no va a escuchar nada, porque el sonido es una onda mecánica y necesita de la materia para transportarse. En cambio, si usted pone una caseta, ¿no es cierto?, de estas y las vacía, le saca todo el aire, ¿no es cierto? Obviamente usted respirando con un respirador, ¿no es cierto?, un tubo de oxígeno, para que no se ahogue, pero la pone a mediodía, ¿no es cierto?, afuera en la calle, la caseta va a estar iluminada igual. Es decir, la luz va a traspasar la caseta, en el caso que fuera transparente obviamente, y la luz va a entrar y se va a difundir al interior de esa caseta, aunque no haya moléculas, porque la luz viaja a través del vacío. Y de hecho, entre la Tierra y el Sol, ¿no es cierto?, no hay átomos, ¿no es cierto?, no hay moléculas. Y la luz viaja igual, ¿no es cierto? Llega desde el Sol hacia nosotros y la luz visible, los rayos ultravioleta también llegan, eh, y los infrarrojos, que es el calor, también llega, eh, y a través del vacío, porque son ondas electromagnéticas. Bien, esa es como la diferencia más clara entre dos tipos de ondas que son bastante conocidas, como el sonido y la luz. Ya, el otro clasificación que nosotros vimos, pero un poquito que se me está descargando el computador. Otro tipo de clasificación que nosotros revisamos con respecto a las ondas es la manera que viajan. Y esto nosotros lo revisamos, lo recordamos en la clase pasada, cuando hablamos del sonido, que dijimos que el sonido era una onda longitudinal. Nosotros tenemos las ondas longitudinales y transversales. Dijimos que esta clasificación tiene que ver con el movimiento de las partículas o la dirección del movimiento de las partículas, ¿no es cierto?, con respecto a la dirección del desplazamiento de esas partículas, perdón, del desplazamiento de esa onda. Entonces nosotros, recuerden que en la pizarrita dibujamos una flecha roja de izquierda a derecha,
y dijimos que las ondas longitudinales son aquellas ondas que las moléculas vibran o se mueven, ¿no es cierto?, en la misma dirección de la dirección de avance. Por ejemplo, si la onda va avanzando de izquierda a derecha, las moléculas de aire vibran en esa misma dirección. Se contraen y se separan, se contraen y se separan en el caso del sonido, ¿no es cierto?, en la misma dirección donde está avanzando la onda. Recuerden que las moléculas no avanzan, las moléculas vibran, se comprimen y se descomprimen en ese mismo lugar, como un acordeón, ¿no es cierto? Se apretan y se descomprimen, se apretan y se descomprimen. Pero el hecho de que se compriman y apretan a las que están al lado, ese efecto es como un efecto dominó que va, digamos, desplazándose en el espacio, en el aire, y por eso que usted escucha lo que su compañero, o por ejemplo en su casa alguien habla en una pieza y usted lo escucha, porque esas moléculas de aire vibran unas con otras y se van pegando unas a otras, ¿no es cierto?, con un efecto dominó, y llegan donde usted está. Pero lo van haciendo, repito, en la misma, lo hacen con la misma dirección que el movimiento, que el desplazamiento. En cambio, las ondas transversales, como por ejemplo cuando usted tira una piedra al agua, que también lo hicimos la clase pasada, el ejemplo, si usted tira una piedra al agua, las moléculas se empiezan a mover arriba y abajo, en el lugar, arriba y abajo. Y por eso que usted está viendo la onda que va avanzando de esta manera, ¿no es cierto? Pero la onda va avanzando así, es decir, las olitas que se producen en una piscina o en una fuente de agua, que usted tira una piedra o un objeto, ¿no es cierto? Ese movimiento pareciera que o sea, se va desplazando, va avanzando el movimiento, porque el efecto dominó también va avanzando. Pero no quiere decir que las moléculas estén avanzando, sino que las moléculas se están moviendo de manera transversal, es decir, atravesadas al desplazamiento de la onda o al avance de la onda. Entonces, el sonido, porque estamos relacionando todas estas características con el sonido es una onda longitudinal, es decir, es una onda que el movimiento de las partículas se produce en la misma dirección en la que el sonido está avanzando. Las moléculas vibran, ¿no es cierto?, se apretan, se comprimen y se descomprimen en la misma dirección de avance. En cambio, la luz es una onda transversal. La luz es una onda que se mueve arriba y abajo. Es decir, digamos, toda la onda electromagnética, cuando hablo de la luz me refiero a los rayos X, después vamos a ver más específicamente, digamos, en qué consisten. En la luz ultravioleta, las microondas, la luz visible, todas esas son ondas transversales que se mueven de arriba a abajo y va avanzando en esa dirección. ¿Ya? Bien, otro concepto importante es el concepto de frente de onda. Este concepto no lo habíamos visto nosotros y lo vamos a revisar ahora. Eh, el frente de onda, ¿no es cierto?, es el lugar geométrico de los puntos alcanzados al mismo tiempo por una perturbación o por una onda. Es decir, el frente de una onda, en este caso, en este dibujito, sería aquí donde están las puntas de las flechas. Esas puntas de las flechas. ¿Ya? Entonces, ese frente de onda puede ser un poco curvo, como en el primer caso, en estas ondas o en esa onda que está siendo graficada con el color verde. Y eso normalmente pasa cuando el frente de onda está cerca del punto emisor de esa onda. Eh, como en este caso dice, para un medio material homogéneo, por ejemplo, para el aire o, por ejemplo, en el agua, si usted genera un sonido, el frente de onda del sonido va a ser como una esfera que va creciendo, porque el sonido es tridimensional. Es decir, si usted habla, las moléculas de aire vibran alrededor de usted en todas las direcciones. Vibran hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado. Entonces es como una esfera que va creciendo cuando el medio es homogéneo y cuando la distancia del punto emisor de la vibración, en este caso del sonido, y el frente de ese sonido está cercano, es como curvo, una esfera. En cambio, si el foco emisor se encuentra lejos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El radio de curvatura de frente de onda es grande y es tan grande que si usted mira el frente de la onda se considera como plano. Eso pasa, por ejemplo, con la luz. ¿Ya? Si el Sol de la Tierra está a una distancia de 150 millones de kilómetros, ¿sí? Y la luz se demora 8 minutos en llegar a la Tierra desde el Sol. Por lo tanto, la luz que usted está mirando o que ve por la ventana en este momento salió hace 8 minutos del Sol y está llegando en este momento a la Tierra.
a la velocidad de la luz, evidentemente a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la distancia es tan grande que el frente de onda se considera plano. Sigue siendo un poco curvo, pero como estamos tan lejos de la fuente emisora, ¿no es cierto? El frente, del punto de vista para el análisis, se considera plano. ¿Ya? Eso más o menos, digamos, para que entiendan qué significa frente de onda y cuál es la diferencia entre un frente curvo y un frente plano. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí con respecto a lo que estamos revisando. ¿Ninguna? Bien, seguimos entonces. Ya, con respecto a la velocidad de propagación de una onda. eh, bueno, la velocidad depende de varias cosas, ¿ah? Pero quiero referirme solamente a algunas de ellas. Entonces, y que esos factores que determinan la velocidad de una onda generalmente están obviamente asociados al tipo de onda. Por ejemplo, en el caso de la propagación de ondas transversales, por ejemplo, en una cuerda de una guitarra, va a depender de la tensión. Por ejemplo, eh, mientras más tensa esté una cuerda, ¿no es cierto? La propagación va a ser más rápida. Mientras más suelta es una cuerda, la propagación es más lenta, como para que tengan una relación. Lo otro importante tiene que ver con la temperatura del medio. Eso también es un factor que determina el transporte de una onda. Normalmente, cuando la temperatura es mayor, ¿no es cierto? Eh, Vicente, nos está dando una noticia ahí que pusieron cuarentena total para la región metropolitana. Bueno, hay algunos de nosotros que ya estamos en cuarentena hace harto rato, así que eh, no nos va a afectar mucho, digamos. Lo importante es respetar todas estas medidas, chiquillos, y poder poner de nuestra parte lo que más podamos, ¿ya? Bien, después de ese paréntesis noticioso, seguimos con la explicación y volvemos a, digamos, a repetir este concepto de que la velocidad de transporte de una onda depende de la temperatura al medio. Mientras mayor la temperatura, más rápido se propaga. Eh, entonces, en este caso, en el caso del sonido, que es lo que estamos revisando, el sonido a temperaturas más altas, ¿no es cierto?, en días más calurosos, se transporta más rápido que en días más fríos. Eh, Eso normalmente influye mucho en medios en estado gaseoso, como el caso del aire. Y estamos hablando de ondas mecánicas, como el caso del sonido. ¿Sí? Eh, en cambio, sin embargo, las ondas longitudinales, ¿no es cierto?, en un sólido, por ejemplo, como el sonido en un sólido, también va a depender de la densidad de ese medio. Es decir, mientras más denso es el medio, es decir, mientras las moléculas están más cerquitas unas de otras, ese sonido viaja más rápido. Y eso en general va a depender de todos los medios, porque de hecho el sonido, si usted hace una comparación de la velocidad, cómo se propaga en el aire, en un líquido y en un sólido, el sonido se transporta más rápido en un sólido. Después la velocidad baja un poco, eh, y Elías, repito el tiro de la temperatura, déjame terminar la idea digamos, de la densidad. Eh, si va a un líquido, el líquido se transporta más lento un poco el sonido que con respecto al sólido. Y en el gas se transporta más lento aún. Lento entre comillas, porque evidentemente las velocidades siguen siendo altas. Pero, repito, mientras más cerca están, disculpen que mi perro está ladrando, mientras más cerca están las moléculas, más cerquita están, más rápido se transporta el sonido, ¿sí? O una onda mecánica, cualquiera que sea. Ahora, en el caso de la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura también influye en el transporte. Cuando hay más temperatura, las moléculas tienen más capacidad de vibración o están más dispuestas a la vibración. Entonces, si usted tiene más alta la temperatura de cualquier medio, las moléculas se van a mover más fácilmente. Y recuerden que las ondas mecánicas se transportan a través de la vibración de esas moléculas. Por lo tanto, mientras más vibren,
más rápido se transportan. Y por eso que la temperatura influye positivamente en la velocidad de transporte de una onda mecánica en este caso, ¿ya? Ahora, para el caso de las ondas, todo eso que dijimos tiene que ver con las ondas mecánicas, es decir, todas las ondas que se transportan a través de la materia. Sin embargo, en el caso de las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Esas dependen específicamente de, del medio, es decir, de cuán denso es el medio. Cuando se están transportando a través de un medio, en el vacío, las ondas se transportan a una velocidad constante. Y por eso que, por ejemplo, la luz, la velocidad de la luz, que usted puede buscarlo en internet o busca en cualquier parte, va a decir que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Esa velocidad es en el vacío. Y en el vacío es constante porque como no hay materia, no hay ninguna característica física que pueda cambiar la velocidad. En cambio, en los medios, es decir, donde hay materia, donde hay moléculas, una onda electromagnética se va a transportar de manera distinta dependiendo de la densidad, es decir, dependiendo de cuán junto, cuán compacto sea el medio. Mientras más compacto es el medio, más lenta se mueve una onda electromagnética. ¿Ya? El efecto es diferente. En el caso de una onda mecánica, mientras más compacto es el medio, más rápido se mueve una onda. En el caso de las ondas electromagnéticas es al revés. Mientras más compacto, más denso es un medio, más lento se mueve una onda electromagnética. Ya, repito que el concepto de lento o rápido son conceptos relativos, es decir, la luz o una onda electromagnética se sigue moviendo extremadamente rápido dentro de un medio material, de un sólido o de un líquido, etc. Simplemente que va cambiando dependiendo, digamos, digamos, de cuán denso sea. Digamos, la disminución es baja, pero siguen siendo ondas que se mueven muy rápido. Solamente estamos viendo la comparación. O sea, si usted compara una onda electromagnética en el vacío, es donde se mueve más rápido. Cuando se empieza a meter en un medio material, mientras más denso sea ese medio, la onda electromagnética comienza a disminuir su velocidad. Repito, esa disminución es muy mínima, pero aún así va bajando. No sé si tiene alguna otra duda con respecto a la velocidad de propagación. Me está quedando poquito tiempo. ¿Ya? Esta guía la vamos a ver en esta clase y en la siguiente, entonces tenemos tiempo todavía porque vamos como llegando a la mitad de la guía. Entonces la idea es que vemos la mitad en esta clase y la otra mitad la vemos en la clase de la siguiente semana, ¿ya? Y esta guía es la que ustedes van a recibir esta semana, así que van a poder tener este Power, lo van a poder revisar y en la próxima clase pueden hacer preguntas específicas del estudio de esta guía, ¿ya? Vamos a ver vamos ahora a seguir con las ondas armónicas o los armónicos de una onda. Eh, Bien, ustedes ven ahí un dibujito, ¿no es cierto?, de una onda, donde tenemos dos puntos o dos momentos o dos partes de la onda que es el vientre o monte, ¿no es cierto?, que depende de la literatura donde ustedes lo busquen, va a tener distintos nombres, pero es la parte alta y baja de la onda, esa y esa, ¿no es cierto?, vientre, monte y el nodo, que el nodo es cuando la onda pasa por este eje central que imaginariamente nosotros le dibujamos, ¿sí? Entonces, eh, una, una onda que en algunas literaturas lo resumen como MVAS, que es un movimiento vibratorio armónico simple, que es el que usted ve ahí, ¿no es cierto? Tiene estas características, es decir, lo que nosotros siempre hemos visto, un vientre superior, inferior y un nodo, y eso se va repitiendo y es lo que nosotros denominamos un ciclo, ¿cierto? Toda esta curvita que está acá es el ciclo, ¿no es cierto?, que sube, pasa por el eje, baja y después vuelve a pasar por el eje. Cuando vuelve a pasar por el eje, completamos el ciclo de esa onda armónica o ese movimiento vibratorio armónico simple, que es uno solo, ¿sí? Entonces, y ese es un concepto que también está asociado a una onda que tiene, y en el caso del sonido, por eso estoy poniendo esto acá, en el caso del sonido tiene armónicos. ¿Y qué significa que una onda tuviera armónicos o que un sonido tuviera armónicos? Es que esta onda o este ciclo, este movimiento, se multiplica por múltiplos del tamaño de la onda. Por ejemplo, si la onda, el armónico simple es 2,
un armónico va a ser 4, y después va a ser 6, y otro tiene 8 y 10. Son múltiplos de esa vibración inicial. Entonces, mientras más armónicos tenga un sonido, más, más completo va a ser ese sonido. Supongamos si usted hace sonar eh, una cuerda, por ejemplo, de una guitarra que es de nylon, ¿no es cierto? El sonido de la guitarra va a ser, o ese sonido va a ser bastante simple, va a tener algunos armónicos, pero muy pocos. En cambio, si usted hace sonar, por ejemplo, un instrumento de madera, por ejemplo, como un clarinete o una flauta traversa, el sonido va a ser un poquito más completo, es como un sonido más característico. Puede estar tocando la misma nota, por ejemplo, puede estar haciendo un mi, puede estar haciendo un mi con una guitarra, puede estar haciendo un mi con y con una flauta, ¿no es cierto?, traversa o con un clarinete, pero en todos ese mi va a sonar diferente. Y esa diferencia depende del número de armónicos que tenga. Es decir, en el fondo es como que usted, en esta rayita que usted ve ahí, que vemos ese armónico simple, usted le va superponiendo más rayitas, tiene más rayitas. Unos están un poquito más arriba, otros son un poquito más abajo, y se van multiplicando. Entonces, mientras más rayitas tenga, el sonido, usted le dice, ah, qué bonito el sonido. Ya no es tan, mientras menos armónicos tenga un sonido, el sonido es más simple, más pobre, por así decirlo. Mientras más armónicos tenga un sonido, ese sonido es más rico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las voces de las personas. Una persona, usted dice, oh, que tiene bonita voz esta persona, es porque esa voz tiene muchos armónicos. En cambio, una voz más pobre, una voz más delgadita, más fina de una persona que canta, eh, tiene muy pocos armónicos, ¿sí? Puede estar cantando afinado todo lo que usted quiera, pero la voz, como voz, se escucha mejor cuando tiene mayor cantidad de armónicos. ¿Estamos claros? ¿Con eso hay alguna consulta con respecto a esto? Vamos a dejar la guía hasta aquí. Repito, en la próxima clase vamos a seguir con el repaso de esta guía. Pero la idea es que esta semana ustedes estudien esta guía completa, ¿no es cierto? Eh, y la próxima clase traigan preguntas, ¿ya? Dudas de la guía y podemos revisar esas dudas en forma específica, ¿ya? ¿Alguna consulta? Nos quedan 4 minutitos. ¿Ninguna? Bien. Ya, chiquillos, gracias. Entonces, si tienen dudas durante la semana, obviamente me pueden escribir a mi correo. Pero la idea es que, repito, cuando ustedes reciban este PowerPoint, lo puedan estudiar. En todo caso, igual lo voy a subir a Classroom para que aquellos que tienen problemas con bajar las guías del sitio del colegio lo puedan acceder ahí, ¿ya? También la voy a subir en ese lugar. Entonces, la idea es que lo estudien y la próxima clase puedan traer dudas y consultas. Ya, chiquillos, me despido entonces, cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos vemos la próxima semana. Ah, pero no, nos vemos mañana, tenemos clase de matemática de nuevo, ¿sí? A las 12 del día. Así que mañana nos vemos en matemática. Bien, chiquillos, hasta mañana.